el amor sea sin fingimiento. Léalo usted. Confiéselo ahora. Dedíqueselo a alguien. El asunto a tratar a continuación. Simular que ama es letal. Si usted quiere entender mejor este tema que se va a tratar a continuación, lo invito a que entre a Zarza Ardiente YouTube y se ponga al día en cuanto al asunto que se ha venido tratando durante todo este tiempo. Las 3 últimas enseñanzas tienen que ver con este tema. Repasando un poquito, simulacro es una imitación. Simulacro es ficción o falsificación. Un simulacro implica la representación de algo. Un simulacro implica la representación de algo, fingiendo aquello que no es. Es que la simulación es una imitación barata de lo original. Dígaselo al que está a su lado. Es algo que parece real, pero realmente no lo es. ¿Recuerdan a Jacob, quien suplantó a su hermano en 2 ocasiones? La primera, cuando se apodera de su primogenitura. Parecía correcto como lo hizo, pero no lo fue. Y la segunda, por cómo tomó la bendición de su papá, la bendición que impartía su papá para Esaú. Se hizo pasar por su hermano Esaú, pero realmente no era él. En consecuencia, Esaú aborreció a Jacob. ¿Qué pasó en consecuencia? ¿Esaú qué? Aborreció a Jacob. Al punto, esto nos lo cuenta la Biblia, que Esaú planeó que una vez falleciera su papá, asesinaría a su hermano. Eso está en Génesis 27. La mamá se entera y por el bienestar de sus hijos y hogar, se decide que lo mejor es que Jacob se marche de su propia casa. El resentimiento de Esaú hacia su propio hermano fue a morir. ¿Por qué? Porque fue su propio hermano el que lo suplantó, el que lo defraudó. Eran muy cercanos, parientes. Habían compartido mucho, vivido juntos, se conocían mucho. Es que la magnitud de los odios, depende del grado de cercanía entre las personas. Entre más íntimo sea, más grande puede llegar a ser el odio. Pero inevitablemente con el tiempo, Jacob y Esaú deberían cruzarse por el camino. Y cuando sucedió lo inevitable, Jacob se asustó, porque temía no solo por su vida, sino por sus hijos y la madre de sus hijos. Entonces Jacob hace lo correcto. ¿Qué es eso? Se humilla ante su hermano,
para no ser humillado por él. Debido a su fraude para con él, a la suplantación de él. Se humilla, ¿y de qué manera? Para que su hermano lo perdone y olvide. ¿Y saben qué? Entre comillas, Jacob lo logra. Si usted lee Génesis 32 al 33 en su casa, podrá corroborarlo. Y esto contrasta con aquellas personas que la hacen y luego se ponen en el plan de víctimas. Ellos entran en el modo simulación. ¿Qué simulan? Pues que luego de que la hacen, simulan ser las víctimas. Y son capaces de echar mano a lo que sea que les sirva y los ayude a justificar o tapar lo que hicieron, lo que están siendo y haciendo por gusto, y que obviamente fue incorrecto, que obviamente está mal ante Dios. Pero como ellos necesitan una coartada para no reconocer que son culpables y simularse víctimas inocentes, manejan una astucia y un ingenio para voltearlo todo y verse como tales, es decir, como víctimas, simuladores. Pero volvamos a Jacob y a Esaú. En ese encuentro inevitable, en vez de matarse entre ellos, Jacob reconoció ante su propio hermano su falta, y Esaú lo perdona y se reconcilian. Y sucede algo muy interesante, y es que Esaú, en señal de que había perdonado y olvidado todo lo sucedido, todo lo que le hizo Jacob, entonces le hace a su hermano, en vista de que se humilla, una oferta cálida y afectuosa de protección para él con toda su casa, y reiteradamente, con urgencia, lo invita al monte de Seir. El monte de Seir fue la tierra que Dios le dio a Esaú para vivir. ¿Cómo responde Jacob? ¿Cómo creen? ¿Sabe cómo responde? A pesar de todo el trayecto que tenía hasta ese momento y la relación que supuestamente manejaba con Dios, responde con simulación. Pues en vez de decirle con sinceridad lo que sentía y en amor: hermano, gracias por tu oferta, por esa invitación, pero no, la verdad, hermanito, yo sigo mi camino. Qué bendición este encuentro, qué bendición que estemos a paz, qué bendición que nos podamos reconciliar, pero yo sigo mi camino. Fue lo que debió haber dicho Jacob. Jacob por lo menos debió haber buscado en Dios dirección para saber si debía o no ir con su hermano, quien lo estaba invitando, si es que todavía le generaba algún tipo de desconfianza. Y si Dios le hubiera dicho que sí, obviamente, yo me imagino a Jacob, si hubiese sido el caso, yendo a compartir con él, siempre listo y atento como la serpiente y humilde como la paloma. Pero no lo hizo. Prefirió simular. Simuló que aceptaba su invitación luego de que su hermano se la hace con tanto amor. Él dice: acepto su invitación. Pero ¿sabe qué, hermanito?
esa protección que usted me ofrece con tanta honestidad y con tanto cariño, lo voy a pasar por alto. Gracias, pero no. Sin embargo, voy a ir a Seir. Veamos lo que dice Génesis 33:12. Génesis 33:12. En adelante dice: y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. 14. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Subráyeme eso: hasta que llegue a mi señor a Seir. Ahora, con base a lo que estoy contando, es obvio ya para nosotros que Jacob lo que estaba haciendo era sacarle el cuerpo a su hermano simuladamente. Le estaba haciendo el quite simuladamente. Yo quiero preguntarles a ustedes lo siguiente, y se lo pregunto de parte de Dios: ¿a qué pariente últimamente usted, como Jacob, le está haciendo el quite simuladamente? Y ojo, porque lo está haciendo tan bien que su pariente piensa que usted está con él, que usted lo ama, que desea estar con ese ser querido, que desea estar con él. ¿Cuántos están en el mismo plan de Jacob con un pariente? ¿Espiritual o de carne o de sangre? ¿Cuántos están en el mismo plan que Jacob con un pariente? Un pariente que se la hizo, sea un pariente espiritual en la iglesia, un hermano en la fe, o un pariente de carne y de sangre, es decir, de su propia casa, su hogar, o de su familia, su casa paterna, su casa materna. Recordemos que simulacro es una imitación, falsificación o ficción. Y un simulacro implica la representación de algo fingiendo aquello que no es. Pero continuemos con la lectura en el versículo 15. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Jacob sigue pidiendo gracia de Esaú, pero Jacob no quiere darle gracia a Esaú. ¿Y saben qué? La mayoría de cristianos quieren la gracia, pero no quieren darla. Jacob rechaza la protección. ¿Por qué? Porque él ya tenía un plan. Mientras le sonreía a su hermanito, al cual se le humilló y le pidió perdón. Él ya tenía un plan mientras le hablaba así suavecito, como con ruegos, como todo humillado, todo humilde. ¿Cuál? Veámoslo en el versículo 16. Ya lo expuse, ahora véalo usted en la palabra. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Seir,
¿Qué lugar es? La tierra que Dios le dio a Esaú. 17. Y Jacob fue ¿a dónde? A Sucot. ¿Lo vieron? Y Jacob fue a Sucot. ¿Lo están viendo? Se fue a Sucot cuando le hizo creer a su hermanito que lo vería en Seir junto con sus mujeres, junto con sus hijos, junto con todo su ganado, y pasarían un tiempo allí. Si lo quieren tener más claro, devolvamos un poquito la historia y vayamos al versículo 14, ahí a la escena. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. Subrayeme eso: hasta que llegue mi señor a Seir. Hasta que llegue a mi señor a Seir. Jacob le dio a entender: yo voy a aceptarle la invitación. Yo voy a estar con usted, mi hermanito. Vamos a compartir con toda la familia. Pero nunca llegó. Se fue a Sucot. Dejó plantado a su hermano allá en Seir. Jacob le hace creer, simula que lo haría, que lo alcanzaría y allí estaría, pero jamás llegó. Esaú le creyó porque él tomó en serio su humillación. Él tomó en serio su arrepentimiento. A él le pareció real. Él dijo: yo no puedo creer que me esté pidiendo por ser un simulador perdón y ahora vuelva a simular en mi propia cara. Yo no puedo creer que venga de tener un encuentro personal con el Señor y continúe simulando. Por eso Esaú le creyó a su hermano. Pero la intención de Jacob de aceptar su invitación no fue real. La intención de Jacob de compartir con él no fue real. Un simulacro fue. Y la verdad, ignoramos si Jacob tenía miedo de que su hermano le hiciera algo, o ignoramos si Jacob pudo discernir que le haría algo. La Biblia no lo comenta para acá entrar en suposiciones. Lo que sí está claro es que Jacob simuló, como cuando actuó ante su padre, haciéndose pasar por su hermano, y lo engañó. ¿A quién? A su propio padre. Y yo quiero también, de parte del Señor, preguntarle a alguien acá: ¿qué tan lejos ha llegado usted con su propio papá con tal de satisfacer un apetito? Le estoy preguntando a alguien acá, casado, soltero, ¿qué tan lejos ha llegado usted con su propio papá con tal de satisfacer un apetito egoísta? Y simulando se ha salido con las suyas. En cuanto a Jacob, no solo con su propio papá, sino también con su propio hermano. Esa falsa pretensión en Jacob logra una vez más su cometido. ¿Cuál? ¿Cuál? Abrirse del parche de su hermano. Apartarse. Eso equivale hoy a división. Eso equivale hoy a divorcio. Eso equivale hoy a deserción. Apostasía. En fin. Y lo dejó plantado. Nunca acudió a aquella cita. ¿Me oyen los que algún día simularon que nunca se irían de su congregación, pero se fueron? ¿O los que ahora mismo simulan que no se irán de su congregación,
pero un día de estos no volverán. Simuladores. ¿No será que por este motivo entre Esaú y Jacob quedó una pelea casada históricamente hablando? Pues al leer la Biblia con minucia encontramos lo que dice el profeta Amós. Vamos al capítulo 1, versículo 11 del libro del profeta Amós y repasemos lo que dice al respecto. Amós 1:11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Está hablando Dios a Edom, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Subráyeme eso, por favor. Y violó todo afecto natural. ¿A qué se refiere aquí cuando dice el Señor que Edom violó todo afecto natural? Es decir, que suprimió de su vida toda compasión y misericordia hacia sus parientes. Cuando dice que violó todo afecto natural, quiere decir que suprimió de su vida toda compasión y misericordia hacia sus parientes. Y en su furor le ha robado siempre. Vaya enojo. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Ha guardado perpetuamente el enojo. Edom dio rienda suelta a su enojo y su odio fue implacable para con Israel. Y alguien puede decir, bueno, ¿y aquí qué tiene que ver Edom? Si no sé, estamos hablando de Esaú, estamos hablando de Jacob, ¿qué tiene que ver Israel? Sí, estamos hablando de Esaú y de Jacob, y aquí sí estamos hablando de Edom y de Jacob, y eso es correcto. Pero también es correcto que los edomitas fueron los descendientes de Esaú, y que Jacob tuvo de Dios un nuevo nombre que lo encauzaba hacia un propósito: hacer de él una gran nación, como se lo prometió a sus primeros padres Abraham y Sara. Y ese nuevo nombre que recibió Jacob fue Israel. O sea que aquí se está hablando de Esaú y Jacob. ¿Qué sucedió? Pues que el conflicto de Jacob con Esaú nunca sanó. Y ahorita me oyen personas que tienen conflictos que no han sanado, que tienen heridas de conflicto que no han sanado, como este par. Más bien, mire que ese conflicto se transfiere de generación en generación, y el resultado fue descendientes de Esaú persiguiendo y asesinando incluso a israelitas. Guardaron rencor de generación en generación. Lastimosamente, esa es la herencia que le dan algunos a sus hijos. ¿Cuál? Resentimiento hacia, resentimiento por, resentimiento para, resentimiento contra. Ese está siendo el legado de muchos padres a sus hijos. Quizás Esaú, y claro está, sus descendientes, no se preocuparon realmente, y pudo haber sido porque Jacob simuló lo que para Esaú y su casa pudo haberse vuelto el sello de su reconciliación. Entonces, por eso es factible que Esaú no haya podido recuperarse verdaderamente, ya que Jacob nunca cumplió cuando dijo que aceptaba la invitación de Esaú a Seir. Los descendientes de Esaú llegaron a un punto
donde no les importó el afecto natural. Eliminaron hacia sus parientes lejanos la compasión, hacia ellos la misericordia. Y no les importó, porque decidieron sacar a Dios de la ecuación. No lo tuvieron en cuenta para recuperarse de la simulación y la herida que les dejó la suplantación de su pariente Jacob. No tuvieron en cuenta a Dios para perdonarlo y superar esa decepción. Y como no lo tienen en cuenta, entonces ellos se entregan de lleno a la persecución de sus propios hermanos, y lo hacen a espada, con ataques y asaltos. Lo hacen de una forma implacable, sin misericordia, carente de todo afecto natural, pues guardaron rencor perpetuamente. Es que cuando no se perdona como Dios perdona en Cristo, ¿sabe qué queda en esas personas que no perdonan como Dios perdona en Cristo? Queda el deseo ardiente de hacer justicia por su propia mano. Cuando no se perdona como Dios perdona en Cristo, a la persona que lo decepciona queda el deseo ardiente de venganza. La persona lucha con esta tentación. Vean cuál. La de autonombrarse el azote de Dios para con esa persona. La de autonombrarse uno de los jinetes del Apocalipsis para con esa familia. La de autonombrarse el ángel que tiene una de las copas llenas de la ira de Dios. Y ellos se sienten con derecho legal a darle al que lo decepcionó de lo que recogió. Ellos creen que su propósito de vida para con quienes los han agraviado es asegurarse de que reciban de lo que a usted le hicieron, de lo que a ellos le hicieron. Por eso, en las discusiones entre ellos siempre habrá este argumento: ¿no será que está recogiendo de lo que hizo? En nada difieren de los religiosos de la época de Jesús, quienes en su celo amargo por las cosas de Dios primaba el hacer efectivo el castigo y la maldición que por la ley debía darse al infractor antes que tener misericordia de él. En mucho pueblo cristiano se ve esto. Hay un celo amargo por las cosas de Dios, que cuando alguien peca contra nosotros, nos sentamos como Jonases a esperar cómo Dios les da su merecido, cómo Dios les hace recoger de lo que sembraron mal en nosotros, en lugar de tener de ellos misericordia. En lugar de esperar a que ellos se humillen para que Dios tenga piedad. Por eso, estos religiosos de la época de Jesús, a la mujer sorprendida en adulterio, ¿qué querían ellos hacer? Lincharla. Porque eso decía la ley. La ley de Moisés dice que si una persona es sorprendida en adulterio, hay que matarla a piedra. No había uno solo que estuviera por la transgresora. No había uno solo intercediendo por la pecadora. No había uno solo humillándose para que
no la lapidaran. Todos querían lapidarla. Pero gracias a Dios, Jesucristo fue metido en la escena y no lo permitió. ¿Qué hizo Él? Abogó y la libró. O sea, yo me imagino si el marido de esa mujer estaba tan resentido que a escondidas siguió a los religiosos que la capturan después de descubrirla en adulterio para ver cómo la mataban a piedra. Qué tremendo fue cuando Jesús no permite que la linchen, porque eso decía la ley. Yo me imagino al marido de esta mujer herido por el adulterio, porque si hay algo que duele es el adulterio. Y si de pronto tenía sed de venganza, ¿cómo se le desbarata todo? Porque Jesucristo lo que hace es abogar por ella. Lo que hace es librarla a ella. Y la condiciona diciéndole: vete y no peques más. ¿Y saben ustedes lo que pudo llegar a sentir ese marido cuando en vez de ver a su mujer lapidada termina siendo indultada? ¿Cómo le queda a él la tarea de para arriba ahora recibirla en su propia casa, la adúltera? Ay, Señor. Y el mensaje es tan fuerte y claro, mis hermanos, que ese Cristo que abogó, que ese Cristo que libró, ese Cristo que condicionó a la pecadora, es el Cristo que vive en usted y que vive en mí. Es el Cristo al que se supone usted está unido, con el cual usted está conectado. Y es el Cristo que quiere vivir en este tiempo a través suyo, a través de nosotros, que abogando por el transgresor, librándolo de la ira, librándolo del castigo. Es el Cristo que quiere vivir a través de nosotros, exhortando al infractor a que se vaya y que no siga pecando. ¿Pero se hace? No. Porque la mayoría nos parecemos más a Esaú y sus descendientes, los edomitas, que al Cristo que se supone vive en nosotros. Queremos que se castigue al infractor. Queremos que nos digan: sí, sepárese, deje a ese hombre. Sí, sepárese, deje a esa mujer. El mensaje fue claro y fuerte cuando el Señor perdona o el Señor aboga por la mujer para su marido. A ese hombre le tocó tomar aire. ¿Y sabe qué quiere Dios con todo esto? Llevarlo a usted a una dimensión de gracia que todavía no había entendido. Llevarlo a una dimensión de amor que no vivía realmente. Y a dar un perdón que nunca antes había dado. Poquitos amén, casi ningún amén. Retomando, despiadadamente persiguieron y mataron con la espada a los que fueron sus propios familiares lejanos. Edom no tenía piedad ni compasión hacia Israel cuando mataron uno tras otro. Así que nada de eso era la manera correcta de tratar a un hermano, cuando su obligación era cuidarlo. Como Caín debió guardar a su hermano, pero en vez de ello, ¿qué hace Caín? Llevado por el enojo que resulta de sus celos amargos y de la envidia, lo mató.
Y cuando Caín mata a su propio hermano, entonces comete fratricidio. Porque mató a su propio hermano. Cometió fratricidio. Pero están los padres que matan a sus propios hijos y entonces caen en filicidio. O están el hijo que mata a su propia madre a puñaladas y por eso es un matricida. O el hijo que mata a su propio padre y por eso es un parricida. O el hombre que asesina a una mujer y por eso es un feminicida. O el que le quita la vida al transeúnte y pasa por homicida. En fin. Lo lejos que puede llevar a cualquier persona, incluyéndonos nosotros, el rencor, el resentimiento, las falsas suposiciones, los celos amargos, la envidia. Usted no puede tomar a la ligera la amargura en su corazón. Usted no puede tomar a la ligera que usted vea a esa persona que le hizo lo que hizo y no la pueda amar y ni siquiera la pase. Usted no puede tomar eso a la ligera. Es un asesino en potencia. Por eso los que odian para Dios ya son homicidas. Los amargados para Dios ya son homicidas. Los rencorosos para Dios ya son homicidas. Los descendientes de Esaú se desataron en violencia, matanza de sus hermanos. Y no solo eso, sino que mantuvieron su rabia, resentimiento, enojo. Y estos nunca terminaron. Aquello fue perpetuo. Y Dios a nosotros en este tiempo, yo creo que en ese tiempo también lo fue así, manda que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Según Efesios 4:26. No debemos abrigar y aferrarnos a la ira. Se supone que hay que reconocer nuestro enojo y buscar manejarlo de una forma justa. Míreme muy bien. Cuando en los conflictos no se canaliza la ira, es decir, no se usa bien. Ejemplo, para dejarse llevar por ella a fin de promover la reconciliación real. La ira debería ser para promover la reconciliación. Sí, estoy enojado, pero yo a usted no lo voy a dejar. Y esto va a cambiar, porque Dios nos va a ayudar. Es muy raro el que hable así, lleno de enojo por lo que le hicieron. Pero cuando en usted crece la mente de Cristo, entonces piensa así y hace así en vez de conservar ese enojo. Porque si lo conserva, se va a volver amargura y al final se desatará en violencia. Al parecer, Edom no supo cómo extinguir su ira. ¿Por qué? Porque no quiso perdonar. Y el perdón no es para dentro de 10 años mientras que usted se sane y se recupere. El perdón es algo que solo podemos dar cuando hemos recibido el perdón de Dios en Cristo. Entonces viene una gracia sobrenatural que enseguida nos hieren. Podemos perdonar y voltear la página y dejarla en blanco para comenzar de nuevo con esa persona. No es en nuestras fuerzas que perdonamos. Hay que recurrir a la gracia de Dios para poder perdonar. Si no, usted seguirá siendo un resentido.
para cualquier ser humano. Me pongo como ejemplo el marido de esa mujer sorprendida en adulterio. Humanamente para él debía ser muy difícil perdonarla. ¿No ve que le fue infiel? Pero al ver lo que hizo Cristo, dijo: no, pues si Cristo la perdona, yo lo sigo a Él, le creo a Él y yo también la perdono. Mujer, no ha pasado nada. Edom no se ocupó o no supo cómo extinguir su ira porque no perdonó. Y es que cuando se perdona como Dios nos perdona en Cristo, además que perdona lo que sea, escuche, cuando se perdona como Dios nos perdona en Cristo, además que perdona lo que sea, y borra de su historial de vida de esa persona lo que le hizo. Porque usted tiene un historial de vida de su papá y lo que le hizo, de su mamá y de lo que le hizo, de su cónyuge y lo que le hizo, de su jefe y lo que le hizo, de su hermano en la iglesia y lo que le hizo, de su pastor y lo que le hizo, de la exnovia y lo que le hizo, del exnovio y lo que le hizo. Y usted, si realmente quiere ser un ente de bien, tiene que recuperarse del resentimiento. No mañana, es que pastor, deme tiempo. Y si Cristo viene hoy, y si Dios lo llama a su presencia, no. Por eso siempre la palabra se va a cumplir de isofacto para el que se apropie de esto. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está unido a Cristo, si alguno está conectado a Cristo, si alguno está de acuerdo con Cristo, de isofacto, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esa falta de perdón es la que no le deja liberarse de su pasado. Porque si usted perdonara, ¿sabe qué apartaría? Inmediatamente perdona. Aparta de usted la ira y el enojo que le quedó por la decepción, por el maltrato, cualquiera que sea el agravio. Pueden ser años y años de decepción. Usted perdona y usted es libre de la ira y el enojo que le resultó de años y años de maltrato. Mas en el caso de Edom, su enfado era un resentimiento tras otro. La venganza fue sin tregua para afligir a Israel. Ellos solo permanecieron derramando su ira sobre ellos día tras día. Cuando digo ellos, estoy hablando de los israelitas, los descendientes de Jacob. Ardieron en ira, debiendo arder en amor. Ardieron en ira, debiendo arder en paciencia. Ardieron en ira, debiendo arder en compasión. Ardieron en ira, debiendo arder en misericordia. Pero no, antes decidieron dejarse llevar por la rabia y violar todo afecto natural. Un consejo pastoral: no siembren sus hijos resentimientos a propósitos o sin querer queriendo. Cuidado. ¿Cuándo lo siembra? Cuando se queja con ellos de lo que alguien le ha hecho. Cuando lo siembra. Voy a dar un ejemplo de mi propia experiencia. En una ocasión, estando con mi mami en uno de los locales que tuvo, en la tarde llegó un familiar de nosotros, y como siempre en mi corazón, pensando en la salvación de mi familiar, lo miré con tanto amor, con tanta compasión. Consideré lo que él era para nosotros y para mi papá, etcétera.
hasta hice algo guiado por la compasión de Dios para con él en ese momento. Yo no voy a decir qué, para no afectar mi recompensa. Entonces me encuentro con mi padre, creo que fue en la noche o al otro día se dio la oportunidad. Le dije: papi, yo bendigo a Dios por tal y tal familiar, porque ellos fueron de bendición para su vida. Y mi papá me miraba y terminamos de hablar y me dice así, me dice: pero usted no sabe cómo me tocó al lado de ellos cuando yo era un niño. Yo dije: pum, la embarraste, papá, porque donde yo no esté preparado, eso cambia mi óptica hacia ellos y ya no los voy a tratar igual. ¿Se dieron cuenta del mensaje? Eso no se hace, hermanos. Porque cuando alguien tiene la mejor perspectiva de otra persona, y tal vez usted sabe de esa persona lo que el otro no sabe, usted debe tener cuidado de por qué lo va a hablar o cómo lo va a hablar, porque puede terminar poniendo sin querer o adrede a esa persona en contra de esa persona que lo único que sentía era compasión, gratitud, misericordia. Cuidado con eso. Por eso, si a usted se le acerca a una persona a hablarle mal de uno de los hermanos de la iglesia, porque hizo esto, porque dijo esto, ese hermano tiene un espíritu de Caín. No todo lo que brilla es oro. Y como dije, Jacob comparte gran parte de la culpa en sus relaciones conflictivas. Sin embargo, eso no justifica cómo los descendientes de Saúl, los edomitas, tratarían más adelante a Israel. Y tampoco quiere decir que los israelitas debían tratar mal a los edomitas por esto. De hecho, es algo muy interesante que cuando leemos la Biblia en Deuteronomio se oye lo que Dios le dijo a los israelitas cuando estaban a punto de llegar finalmente a la tierra prometida después del éxodo de Egipto. Y quiero que recuerden que a esa altura ya Jacob se había separado de su hermano. ¿Cómo? Simuladamente. Cualquiera dirá: no, es que Jacob manejaba una diplomacia. No, eso a Dios le desagrada. Esa diplomacia a Dios le desagrada. Para Dios la hipocresía no es diplomacia. La hipocresía es hipocresía. Y de esa levadura manda Jesucristo que sus seguidores se guarden. Pero el Señor les dice en Deuteronomio 2, versículo 4 en adelante: y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan ¿en dónde? En Seir. Subráyeme eso, por favor. Que habitan ¿en dónde? En Seir. ¿Y qué les trae a memoria Seir? Que era el lugar donde se supone que Jacob iba a estar con su hermano, con su familia, sellando la reconciliación que supuestamente se había logrado. Pero no fueron. Sigue diciendo: ellos tendrán miedo de vosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los edomitas, los descendientes de Saúl, sus parientes lejanos. Mas vosotros guardaos mucho. Miren lo que dice el Señor: no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra. Le está hablando de Jacob e Israel. No os metáis con sus parientes, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. No se metan con los edomitas, le dice Dios a los israelitas, porque Dios, es decir, yo Dios ya les di a ellos el monte de Seir, y esa no es su tierra prometida. Esa es la tierra que yo le prometí a Esaú. Cuán bueno es Dios.
Es más, en Deuteronomio 23:7 dice, Dios le dice a Israel: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. ¿Cómo la ve? No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Míreme, una simulación puede salir muy costosa. Con el tiempo, por allá en el 732 a.C., los edomitas terminaron siendo conquistados por los asirios y finalmente fueron destruidos por los nabateos, según la historia. Aunque dice la historia que por lo menos durante el tiempo del Nuevo Testamento habían todavía algunos remanentes de Edom, como la dinastía herodiana, que era del linaje edomita. Pero recordemos, simulación. Simulación es entonces un engaño. Simulación es una falsa pretensión. También se puede decir que es fingimiento e hipocresía. La vida cristiana de algunos, si no es un completo simulacro, se caracteriza por simulacros. Lo vuelvo a decir. Algunos cristianos que no son completo simulacro se caracterizan por simulacros. Sus acciones son una imitación. Sus buenas acciones, sus buenos comentarios, las cosas que aparentemente son loables, son una imitación de algo real, pero realmente no lo es. Como los disfrazados en Halloween para octubre. Y ojo, porque eso de disfrazarse afecta, tiene poder. Eso está mostrando algo reprimido. La persona disfrazada está liberando algo que tiene reprimido. La vida de algunos saben que es un ensayo, no es real. La realidad es otra muy diferente a la que simula. Simula que es justo, simula ser fiel, simula ser de la congregación, simula ser un buen novio, pero no lo es. Un buen empleado, pero no lo es. Simula estar cómodo, ¿verdad? Y alegre con esas personas en esa reunión, pero no lo está. Simula hasta los orgasmos. Simula ser un buen marido, un buen hijo, una buena esposa, un buen amigo, un buen padre, un buen amante, un buen socio, una buena madre, un buen pariente. Simulan que están entendiendo, pero no están entendiendo ni mu. Ese aparentemente buen esposo, de fondo, trata como le provoca a su mujer. Esa esposa no es la mujer sujeta que aparenta. Realmente es rebelde. Es como un caballo indómito. Sí, se hace y se está manejando la simulación. ¿Qué está escrito en Romanos 12:9? El amor sea sin fingimiento. ¿En qué momento se finge o simula el amor? Pues, ¿en qué momento? Pues cuando se da cuenta que ya no ama. Entonces no le queda de otra que simular, porque no le conviene pelar el cobre. ¿Me expliqué? ¿Sí me expliqué? A mí no me conviene pelar el cobre, entonces voy a fingir, voy a simular que ama. Entonces mantiene su imagen amorosa simulando. Jacob simuló reconciliación con Esaú, mas no siguió con él. ¿Qué hizo? Se apartó de él. Y así algunos dicen: ay, yo amo, pero de lejos, porque simulan como Jacob.
¿Sí o no? Por eso por ahí andan algunos diciendo que, ay, ese señor es mi pastor, pero ya no se congregan acá. No crea eso, es un simulacro. Así lo diga con lágrimas. Él siempre será mi pastor, pero ya no se congregan acá. Oh, ay, ese señor es mi papá, pero no me obedece. Está simulando porque no hace caso. Y yo tengo una palabra para los hijos que no se han casado. Pónganse de pie. Para los hijos y las hijas que no se han casado, pónganse de pie. Pónganse de pie. Los hijos y las hijas que no se han casado, pónganse de pie. Eso, perfecto. Oiga, ¿y usted cuándo se casó? ¿Usted cuándo se casó? Yo ya ¿qué hora se casaron estas niñas? Dije, ahora sí fue que el diablo hizo fiestas. Ahora sí fue que el diablo se metió. Les hablo a ustedes, hijos. Obedezcan a sus padres. Ni un amén. Interesante. Obedezcan a sus padres porque se supone que ustedes son de Cristo. Y si son de Cristo, a ustedes les corresponde obedecer a sus padres. En lo que Dios quiere, cuando Dios lo diga a través de ellos, con la actitud correcta. No cuando usted quiera, no con la actitud que le provoque, no como a usted le provoque. Si ustedes copian esta palabra que les estoy dando de parte de Dios, van a entrar de isofacto en una dimensión de bienestar que nunca habían tenido. De isofacto. Pueden tomar asiento. Entonces, ellos dicen que perdonan, mas en el corazón planean nunca volver a compartir con ese hermano. Pero ellos, o ella, o él dice, yo lo perdono. Pero en su corazón planean nunca volver a compartir con ese hermano. ¿Como quién? Como Jacob. Dice que perdona, pero ya en su corazón planeó que ella no será más su mejor amiga. Yo ya no puedo seguir siendo la amiga que usted siempre tuvo. Yo la perdono, pero todo va a cambiar. Los perdono o la perdono, pero yo no lo voy a mirar más como mi marido. Yo ya lo perdoné, mi pastor, pero yo no lo voy a mirar más como mi marido. ¿Por qué? Porque yo ya me cansé. Pues yo le digo a usted, escrito está: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y para poder decir amén a eso y abrazar esta verdad, usted tiene que recibir la gracia de Dios y dejar de ser un religioso. Porque mientras esté en la postura religiosa, se va a sentar en algún rincón a esperar ver cómo Dios castiga a su pareja. Y va a seguir disfrutando entre dientes los sufrimientos y martirios de su pareja. Ahí está. Es que se metió con la hija de Dios. Se metió con el hijo de Dios. No, mis hermanos. Por eso hay parientes que tienen heridas duraderas
que están arruinando su relación entre ellos y hasta con violencia. ¿Qué hacer? Dice Efesios 4:31 en adelante: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es una dimensión de amor que muchos no tienen. Es una dimensión de gracia que solamente se sabe, no se vive, de la cual se habla, pero no se pone en práctica. Y llegó el tiempo de entrar en esa dimensión donde ese enojo, esa amargura, rencor, resentimiento, usted deja de almacenarlo y deja de estar aferrado a él. Tenemos que despojarnos de ello. ¿Cómo? Con reconciliación genuina, sin simular. Y mucho de ello implicará reemplazar con misericordia y compasión hacia ellos ese enojo, esa ira, esa amargura, esa gritería, esa maledicencia y esa malicia. Mostrando misericordia para perdonarlos a ellos, para perdonar a los demás. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque Dios nos perdonó en Cristo. Se necesita sanar y en verdad amar, así no le guste, pero amar como el Señor quiere y perdonar como Dios perdona en Cristo. Entonces, a ese hermano no salvo, a ese pariente no salvo, a su pareja no salva, a cualquier ser querido no salvo, que lo trate mal, sea quien sea, su papá, su cónyuge, deje de tenerle rabia. Y en vez de eso, sabe que debería sentirle piedad. Poquitos amén. Dios está rompiendo algo ahorita. Reconozcamos que estos seres queridos, inconversos, hijos del diablo, nos podrían atacar, podrían perseguirnos, pero eso no puede quitar de nosotros una gran verdad respecto a la postura de ellos hacia nosotros. ¿Cuál? Que necesitan a Cristo. Poquitos amén. Interesante, algo se está rompiendo. Ellos necesitan conocer la misericordia. Ellos necesitan conocer la gracia que usted ha llegado a conocer. Y usted es el escogido por Dios. Usted el agredido, usted el violentado, usted el abusado, usted el maltratado, usted el ofendido, usted el agraviado. Es el escogido por Dios para mostrarle a esas personas que le han hecho tanto mal lo que es la compasión de Dios. Esa compasión que hemos conocido a través del sacrificio de Cristo. Pero reconozca en las formas que ha contribuido al conflicto con esos seres queridos inconversos. Acepte que usted tiene parte en eso. Poquitos amén. Interesante. Acepte que ha sido también causante de ese conflicto. Y muy seguramente se ha pecado contra esos parientes terrenales, contra esos seres queridos no salvos. Sí se ha pecado. Está bien, es verdad. Usted tuvo un mal padre, pero se supone que usted es de Cristo. Usted debería estar tratando a su padre como si nunca le hubiera hecho nada en la vida, porque usted recibió la gracia de Dios en Cristo. Y vea
Vea cómo quizás su ira hacia nosotros puede ser por eso. Hablo de la ira de esos parientes, porque se ha cometido errores para con ellos, para con esos seres queridos. Entonces llegue a ellos en compasión. Deje de ser indiferente, deje de ser indolente. A usted no le puede dar igual la situación de esos seres queridos, de los de su casa, por más mal que le hayan hecho. Usted debe mostrar compasión y misericordia, también reconociendo sus pecados y defectos hacia ellos. Mostrémosles a ellos lo que significa ser hijos e hijas de Dios, cristianos auténticos. ¿Sabe qué le dice el Señor? Quiero que seas un pacificador en tu familia. Quiero que seas un pacificador. Así ellos te paguen mal por bien, así ellos te sigan dando cachetadas, quiero que seas un pacificador. Sé el conciliador. Mire, Dios quiere que cada uno sea el que reconcilia en la familia. Él quiere que los suyos, sus hijos, seamos los que reconcilian. Usted no está llamado a fomentar la división, a volver su apartamento un apartahotel. No, porque esos son los hogares de muchos cristianos. Parecen hoteles. La mujer duerme en una habitación, el marido duerme en otra habitación. Mi mujer me preguntó ayer, bueno, y si usted tiene la oportunidad de que Dios nos permita escoger cómo queremos nuestra habitación, ¿usted qué querría? No alcancé a responderle cuando ella me dijo, yo pediría 2 baños. Yo le dije, pues no, yo no estoy de acuerdo. A mí no me incomoda entrar al baño después de que usted sale. Bendito sea Dios. A mí no me incomoda. Porque si no, entonces, ¿qué es el amor? ¿Sabe quién debería ser usted en casa? Quien une. Que cuando ve que el uno y el otro están en un tirijale, usted, bajo la guía del Señor, se mete ahí para que haya distensión, para que de una vez suelten, se miren y se perdonen. No para hacerse del lado de, no para hacerse del lado de, no, porque ahí secunda la obra del diablo, la promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Depende de este ejercicio espiritual. Entonces, haga algo que tal vez hace mucho no hace o nunca ha hecho. Planee encuentros para la reconciliación. Planee encuentros, un desayuno con un único fin, no llenar la barriga, sino reconciliar. Reconciliar en la casa, en el hogar. Usted tiene que ser una persona reconciliadora. Porque ¿quiénes son los pacificadores? ¿Cómo serán llamados? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y hoy se libera en nosotros eso, el ser pacificadores. Dígale al que está a su lado, Dios nos llama a hacer la paz. Fomente la paz. Y sabe, siga mostrando sin simular la misericordia de Cristo a sus seres queridos. Estoy hablándole a esos seres queridos que no son tal vez los mejores seres queridos, los no salvos. Y en la medida que usted muestra esa misericordia, continúe encaminándolos hacia el Señor. Porque cuando usted le sirve al cocodrilo un desayuno bien servido y le da un beso al que se totea,
usted le está diciendo: Cristo te ama, mi amor. Tú eres importante para Dios. Estás llamado a la vida eterna. Y el diablo no va a destruir tu vida. El diablo no se va a quedar con tu alma. El diablo no va a acabar nuestro matrimonio. El diablo no le va a hacer infeliz la vida a nuestros hijos. Y por último, pero no menos importante, mantengámonos orando por ellos. ¿Para qué? Para que se unan a nosotros, para que se unan a ustedes como hermanos, no solo según la carne, como parientes, no solo según la carne, sino como hermanos y parientes según el Espíritu. Y para comenzar, antes de salir y poner en práctica lo que hasta aquí el Espíritu de Dios ha dado, yo quiero invitarlo a que quite de usted toda amargura. Ya quítela. 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 Pero no lo haga en sus fuerzas. Porque sí estoy de acuerdo que perdonar es difícil. Más cuando los que nos decepcionan son quienes menos deberían hacerlo. Sin embargo, la Biblia dice, o Cristo manda por el Espíritu Santo a través de los apóstoles, que perdonemos como Dios nos perdona a nosotros en Cristo. Necesitamos de Dios para perdonar. Y estoy hablando de una amargura, estoy hablando de quitar un enojo, estoy hablando de quitar una ira, estoy hablando de quitar una gritería, estoy hablando de quitar una maledicencia, estoy hablando de quitar una malicia, producto de la falta de perdón. Y para usted quitarla, no puede decir en sus propias fuerzas: yo quito. Usted tiene que humillarse y decir: Señor, dame el poder, dame la fuerza ahora para quitar de mi vida esto. Señor, me humillo bajo tu poderosa mano y dame el poder, dame la fuerza ahora, Señor, para quitar de mi vida el resentimiento, para quitar de mi vida toda amargura, para quitar de mi vida, Señor, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Señor le dé el poder y la fuerza. Dígale: Señor, dame el poder y la fuerza para quitar de mi corazón ese rencor que me dejó el maltrato, ese rencor que me dejó la decepción. Señor, dame el poder y la fuerza para quitarlo ya, no mañana, no en una semana, no en 3 meses. No, Señor, no. Yo quiero obedecerte cuando tú me dices, y tú dices eso ya, tú dices que perdone ya. Y yo quiero quitar de mi corazón la venganza, la sed de venganza, el deseo de desquitarme, el querer ver sufriendo al que me hizo sufrir. Señor, ahora yo quito eso de mi corazón. Yo lo saco, yo lo quito. Dame el poder y la fuerza, porque lo saco ahora. Quiero ser libre de eso, quiero ser libre de eso. Y yo le sugiero, mi hermano, yo le sugiero, mi hermana, que su tono de voz sea un tono que vaya de acuerdo con la fe, que su tono de voz, que su oración sea una oración que vaya de acuerdo con la fe. Y si usted se arrodilló porque usted entendió que humillándose es que Dios le va a dar ese poder, le va a dar esa fuerza. Tal vez haya alguno aquí que diga: yo sentado puedo humillarme, yo parado puedo humillarme. Pero cuando usted lee en la Biblia, usted ve a la gente arrodillada humillándose. No la ve sentada, no la ve parada, usted la ve arrodillada. Y si somos coherentes con la palabra, los que estamos arrodillados estamos diciéndole a Dios: danos el poder y danos la fuerza, porque no quiero seguir con esa amargura en mi vida, no quiero seguir más. Usted que desde niño ha sufrido, desde niña, arrimado, decepcionado, creció sin papá. ¿Cuánto enojo tiene? Por eso es que es tan duro como es. Por eso está tan resentido. Por eso siempre se oye enojado, se ve resentido, se ve agresivo. ¿Por qué? Porque no ha perdonado realmente, no ha superado muchas cosas.
Y usted tiene que decirle a Dios: Señor, ahora ese poder y esa fuerza tuya en mi vida. Y póngase sobre sus pies y diga: yo quito de mi vida ahora, en el nombre de Jesucristo. Yo quito de mi vida, en el nombre de Jesucristo, toda amargura, dígalo así, todo enojo. Pero vocalícelo con poder y fuerza. Vocalícelo con poder y fuerza. Abra su boca y dígalo en un tono de fe. Dígalo en un tono de donde usted realmente está quitando, donde usted realmente está cortando toda amargura, enojo, ira, gritería. Diga: toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, rencor, venganza, no la acepto en mi vida. La quito, la quito, la quito ahora, la quito ahora, la saco, la saco, la saco. Dígalo, dígalo con poder, dígalo con fuerza. No lo diga de cualquier manera, no lo diga con la mente dividida. Dígalo enfocado, dígalo enfocado, dígalo enfocado en el nombre de Jesucristo. Diga: no acepto ser alguien sin afecto natural. Y usted tiene que reconocer que le faltaba afecto natural para con su papá, para con su mamá, para con su pastor, para con su iglesia, para con su hermano en la iglesia, para con su esposo, para con su esposa, para con su pareja, para con ese amigo, para con ese conocido, para con ese jefe. Usted tiene que reconocer que le faltaba el afecto natural. Y usted ahora dice: Señor, yo no acepto ser alguien sin afecto natural. En el nombre de Jesucristo, yo recupero ahora el afecto natural. Diga: recupero ahora el afecto natural. Lo recupero. Dejo de violarlo. Dejo de violarlo. Recupero la misericordia. Recupero la compasión. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, dame gracia. Dame tu gracia para perdonar como tú me perdonas en Cristo. Padre, dame gracia. Alguien que lo clame. Alguien que lo clame. No que lo secretee, sino que lo clame. Alguien que lo clame y que diga: Señor, dame gracia. Dame gracia. Dame gracia, Señor. Dame esa gracia. Esa gracia que no tenía. Esa gracia que me faltaba para perdonar, para ser misericordioso, para ser compasivo. Hoy yo quiero perdonar realmente como tú me perdonas en Cristo. Y yo perdono. Diga: ¿quién perdona? Diga: ¿quién perdona? Diga: ¿quién perdona? Hay alguien aquí que va a tener que ponerse como un tapete en el suelo, porque tiene que hacer una declaración tremenda en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, está sucediendo liberación. Se están cerrando las heridas. Se están sanando las heridas. Se están sanando las heridas. Se están sanando las heridas. Y el día que se acuerde de lo que le hicieron, será como aguas que pasaron, porque puede que quede la cicatriz, pero ya no hay herida, ya no hay dolor, ya no hay dolor, ya no hay dolor, ya no hay amargura, ya no hay ira, ya no hay enojo, ya no hay gritería, ya no hay maledicencia, ya no hay malicia, sino lo que hay es gracia, compasión, misericordia. Usted levante las manos al cielo: Señor, dame la capacidad de perdonar ahora mismo. Dígalo así: quiero perdonar dígalo. ¿A quién quiere perdonar ya? Como Dios lo perdona a usted en Cristo. ¿A quién quiere mirar con compasión ya? Como Dios hace que lo veamos a usted con compasión, a pesar de que es rebelde. Oh, hermano. En el nombre de Jesucristo. Ahí está. Esa gracia, recíbala. Esa gracia Dios la da. Esa gracia Dios la da, hermano. Esa gracia Dios la está dando. Esa gracia Dios la está dando. Porque comienza la reconciliación. Comienza las reconciliaciones. Se van a dar. No se va a acabar el año con contiendas, en enemistades. Llega el acuerdo a su casa. Llega el acuerdo. Llega la reconciliación. Levante las manos al cielo. Recíbalo. Porque Dios se está dando. Y diga que recibe. Diga que recibe. No acepte el divorcio de sus padres. No acepte que su hogar se esté desintegrando. No acepte la anarquía en su familia. No acepte la deserción. No la acepte. No la acepte. En el nombre de Jesucristo. Y ahora reprenda el espíritu edomita. Échelo fuera. Échelo fuera ahora. El espíritu de Saúl, échelo fuera. El espíritu de Caín, creo que no me ha entendido. Es con un poder y una fuerza. Aquí estamos hablando de hacerlo con un poder. Aquí estamos hablando de hacerlo
con una fuerza que no es nuestra fuerza, que no es nuestro poder, que es la fuerza de Dios en nosotros, es la fuerza de Dios en nosotros. Y ese espíritu edomita se va ahora. Diga: sale fuera de mi casa, sale fuera de mi vida. Yo quebranto toda influencia edomita. Ahora yo quebranto ese espíritu de Saúl en mi vida. Yo lo quebranto ahora. Ese espíritu de Caín lo echo fuera, lo echo fuera. Espíritu de Caín, sal fuera. Hay alguien aquí que tiene que pararse en la brecha. Hay alguien aquí que tiene que hablar con cierta autoridad. Hay alguien aquí que va a tener que apuntar por el dedo de Dios y echar fuera el espíritu edomita, echar fuera el espíritu de Saúl, echar fuera el espíritu de Caín, en el nombre de Jesucristo. Levante sus manos al cielo. Tome aire profundo. Llene su vientre. Bótelo por la boca. Vomite ese espíritu de hipocresía. Sale ahora. Fuera. Otra vez. Haga el ejercicio. Sale ahora ese espíritu de fingimiento. Yo declaro apertura de la cárcel a personas que estaban en la prisión del fingimiento, en la prisión de la simulación. Los desato de toda simulación, desato su carácter de toda simulación, de toda falsedad, de toda hipocresía. Hoy arranco eso, hoy desarraigo eso en el nombre de Jesucristo. Y a usted le digo: es el tiempo de hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Hoy le digo: reconcíliese y salga a reconciliarse. No más rencor. Ahora inhale profundo, bótelo por la boca. Fuera rencor, fuera rencor. Celos amargos se van fuera. Envidia se va fuera. Yo rompo eso en su vida. 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 Usted no ore, permítame orar por usted. Usted inhale y exhale. Inhale y exhale, porque eso no se queda en su vida. Lo vomita, vomítalo, 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 vomita la hipocresía. Vomítalo ahora. Espíritu de Caín, fuera, fuera, fuera. No más violencia. Esa agresividad en usted, mujer, aunque se supone que es mujer y es más delicada, es muy agresiva. Usted es una mujer muy agresiva, y hoy el Señor quebranta esa violencia en su vida, porque había un espíritu edomita. Por eso esa violencia, y esa violencia en su vida también, varón agresivo, que pegaba, que golpeaba, que rompía cosas, una agresividad, una ira, un enojo. Hoy se quebranta eso, se va eso, se va eso. Sea libre. Salen tos, salen gritos, salen llanto, salen vómitos. Sale ahora a través de la respiración. Sale ahora a través del sudor. Oh, yo creo que no me ha entendido. Yo creo que no se ha dado cuenta que aquí el Señor está operando, que aquí el Señor está liberando, que aquí el Señor está respondiendo una oración, que aquí el Señor ha visto su aflicción. Por eso ha traído esta palabra, para liberarle totalmente. Levante sus manos al cielo. Sea libre de toda violencia, de ser violento. Sea libre. Cierre los ojos. Sea libre. Fuera. Fuera ahora. Fuera ahora. Fuera ahora. Y usted va a salir de acá a perdonar y a pedir perdón. Usted va a salir de acá reconciliado, a reconciliarse con quien debe reconciliarse, y a reconciliar a los que están de pelea. Usted sale de acá a hacer eso en el nombre de Jesucristo.